En este video vamos a hablar del pH y vamos a hablar un poquito acerca del equilibrio del agua sola. El agua, cuando está sola, sin ningún soluto, o sea, agua pura, sufre un proceso que se llama autoionización. La autoionización pasa por la estructura de la molécula de agua. La molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno y tiene una densidad negativa del lado que no tiene los hidrógenos y una densidad positiva del lado que tiene los hidrógenos. Cuando yo tengo dos moléculas de agua, estas moléculas de agua pueden chocar una con otra y lo que ocurre que el lado positivo se roba el hidrógeno de la otra molécula de agua. Entonces me va a quedar una molécula de agua con un oxígeno y tres hidrógenos, y la otra molécula de agua me va a quedar con un solo hidrógeno. Al quedarse con un hidrógeno de más, con un protón, porque el hidrógeno no tiene neutrones, me queda con una carga positiva, y este que pierde un protón me queda con una carga negativa. Esto se llama hidronio y esto se llama oxidrilo. Entonces, yo voy a tener que cuando junto dos moléculas de agua, se produce un hidronio más un oxidrilo. Esto está en un equilibrio químico porque continuamente las moléculas de agua están chocando una con la otra y se están robando ese hidrógeno de más. Entonces, lo señalo como un equilibrio químico. Ahora, esto no es muy importante matemáticamente, pero sí químicamente. En el agua pura, la concentración de hidronio es de 10 a la menos 7 y la concentración de oxidrilo también es de 10 a la menos 7. Esto significa que es 0,0561 moles por litro, o sea, molar. Es muy poquita la concentración de hidronio. Matemáticamente esto en realidad yo lo despreciaría, pero en química es muy importante la concentración de hidronios y la concentración de oxidrilos. Ahora vamos a ver por qué. Como esto es un equilibrio, yo puedo establecer una constante de equilibrio y como estoy hablando del agua, la voy a llamar Kw por el agua en inglés, water. La Kw, la constante de equilibrio, va a estar dada, como toda constante de equilibrio, por la concentración de productos, en este caso el hidronio y el oxidrilo. Voy a borrar esto que me molesta, sobre la concentración del reactivo, que en este caso es el agua. Entonces, la K-Water va a estar dada por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, y la concentración del agua, en realidad, el agua no tiene concentración, es el solvente, es 1 y no va a cambiar. Entonces, yo no la voy a poner porque es 1 y algo dividido 1 sigue siendo ese algo. Entonces, no la voy a poner. La K-Water, entonces, la constante de equilibrio
esto es a 25 grados centígrados a temperatura ambiente, va a ser entonces 10 a la menos 14. 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 es 10 a la menos 14. Ahora, en química no gustan mucho estos numeritos a la menos 14. Las cosas elevadas a la menos no son muy agradables para los químicos. Entonces, lo que hicieron fue usar un algoritmo matemático que es el menos logaritmo en base 10 de la K-Water. El menos logaritmo se simboliza como una P. Entonces, el pK-Water va a ser igual al menos logaritmo en base 10 de 10 a la menos 14. El logaritmo en base 10 del 10 a la menos 14 es menos 14. Menos por menos es más. Entonces, el K-Water a 25 grados centígrados va a ser 14. Fíjense cómo con una cuenta matemática lograron pasar de un número 10 a la menos 14, 14 ceros adelante, atrás de la coma, súper incómodo, a un número simple y encima positivo. Ahora, si yo lo apliqué al menos logaritmo a la constante de equilibrio, lo puedo aplicar, ¿por qué no?, a las concentraciones de los productos. Entonces, si yo tengo menos logaritmo de 10 a la menos 7, voy a tener, y esta menos 7 corresponde a la concentración de hidronio, voy a tener lo que conocemos como pH. Se usa pH y no pH 3 o más, porque en realidad yo puedo simplificar esta ecuación como H2O, H más OH. Esta es más simple y se suele usar en lugar de esta. Entonces voy a tener que el menos logaritmo de la concentración de hidronios va a ser igual al pH. Y en este caso a 25 grados, que es 10 a la menos 7, el pH va a ser igual a 7. Como en este caso de la autoionización del agua, la concentración de hidronio es igual a la concentración de oxidrilos, el pH va a ser igual al pOH y los dos van a ser igual a 7. Ahora fíjense que el pH y el pOH son 7 y el pK-Water es 14. Matemáticamente, si yo tengo menos logaritmo y antes estaban multiplicando, o sea que la K-Water era igual a la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilo, si yo aplico menos logaritmo en base 10 a todo, esto que estaba multiplicando ahora pasa sumando. Entonces la pK-Water va a ser igual al pH más el pOH. Es así que a 25 grados, siempre la pK-Water va a valer 14. Siempre es 14. Ahora yo estoy hablando del agua sola, es decir, del agua neutra. Si el agua neutra tiene un pH de 7, significa que 7 es neutro. Siempre que me encuentre un pH 7, va a ser un pH neutro. Y siempre que una sustancia diga que es neutra, tiene un pH 7. ¿Para qué me sirve esto?
Bueno, yo tengo sustancias que son soluciones, que son ácidas, y algunas que son básicas. Las sustancias ácidas se definen por la capacidad que tienen de aumentar la concentración de hidronio, y las sustancias básicas por aumentar la concentración de oxidrilos. Entonces, fíjense que si yo aumento la concentración de hidronio, por ejemplo, yo tenía 10 a la menos 7 y ahora la aumento a 10 a la menos 3, voy a tener que el pH, que antes, en este caso, era 7, ahora el menos logaritmo de 10 a la menos 3 va a ser igual a 3. Entonces, en una sustancia ácida que me aumenta la concentración de hidronios, el pH va a disminuir. A medida que aumento la concentración de hidronio, el pH disminuye. Voy a clasificar las soluciones ácidas cuando tengan un pH menor a 7, es decir, una concentración superior a 10 a la menos 7. En las sustancias básicas, en las soluciones básicas, el pH va a ser mayor a 7. ¿Por qué? Porque yo lo que aumento es las concentraciones de oxidrilos. Entonces, si ahora el que pasa a menos 3, a 10 a la menos 3, el oxidrilo, el pOH va a ser 3. Pero yo estoy hablando del pH. Yo dije hace un ratito que el pK Water a 25 grados siempre iba a ser 14 y era la suma del pH y el pOH. Entonces puedo calcular el pH a partir del pK Water menos el pOH. En este ejemplo, el pH va a ser igual a 14 menos 3. Esto da 11. Una solución que aumente la cantidad de oxidrilos va a disminuir la cantidad de hidronio y por lo tanto va a aumentar el pH. Y yo voy a clasificar a las soluciones como básicas cuando el pH de esa solución me dé mayor a 7. Bueno, esto sirve como introducción también a los equilibrios ácido-base. Espero que hayan entendido el proceso de autoionización. Los espero en el próximo video.